Esta semana vimos cómo el abogado Paulo Díez Gargari, con quien hemos hablado muchas veces y espero que lo sigamos haciendo por muchas razones, pero en este caso en particular por la historia de Aleática, de antes OHL, y bueno, lo que publicó Paulo Díez Gargari, como digo, esta semana, al arranque de la semana, es lo siguiente. Dice en su cuenta de Twitter: hace años advertí que la garantía de Banobras, .mx no tenía fuente de pago suficiente. Ahora, Alfredo del Mazo, el gobernador del Estado de México, quiere socializar, entre comillas, el costo del futuro quebranto, ampliando el plazo que la concesión tiene a Aleática.mx. No pasará. Esto marca el Congreso mexiquense y también le marca copia a la cuenta de Twitter de la Fiscalía General de la República en México. Abogado Paulo Díez Gargari, te preferimos llamar para que nos cuentes más ampliamente este tema del cual en su momento hablamos, de este señalamiento tuyo de que Banobras, de que la garantía de Banobras para esta concesión no tenía fuente de pago que le alcanzara. Y tú dices que ahora estamos por ver que esta circunstancia se, entre comillas, resolvería ampliando un plazo de concesión. A ver, aterrízanos más este tuit, que pequeño pero con un contenido tremendo. Buenos días y bienvenido. Carmen. Muchas gracias, Carmen. Buenos días al auditorio. Hago un breve paréntesis nada más para mandarte desde aquí un abrazo solidario, Carmen, y mi reconocimiento por tu labor como comunicadora, promotora de un auténtico diálogo democrático, del debate público de los temas de interés general, que es realmente el objeto o la finalidad de la libertad de expresión. Y manifestar también aquí mi rechazo absoluto a estos ataques absurdos a tu persona, en la parte personal, que nada tiene que ver con tu labor como comunicadora, y que pretenden pues inhibir el debate público realmente de todos estos temas que a todos nos interesan. Dicho esto, Carmen, ocupo... Te lo aprecio, Pablo, un abrazo. Gracias. Dicho esto, me ocupo rápidamente del tema de la garantía de Banobras, que es un tema fundamental, Carmen. Recordará al auditorio que allá por 2015, al inicio del 2015, cuando las cosas se le empezaban a complicar al gobernador Erubiel Ávila y a esta empresa Aleática que antes se llamaba OHL, porque empezaron los cuestionamientos públicos, señalamientos muy puntuales en relación con el monto de la inversión de esta empresa Aleática en el circuito exterior mexiquense, que dicho sea de paso, Carmen, después de más de 5 años de denuncias públicas, de cuestionamientos dirigidos al propio gobernador del Estado de México, tanto a Erubiel Ávila como ahora a Alfredo del Mazo, México sigue hoy sin saber cuál es el monto de la inversión de estos señores en el circuito exterior mexiquense, que es un dato de la mayor importancia porque tanto el plazo como la tarifa de esa concesión, Carmen, se determinan en función de esa inversión pendiente de recuperar. Bueno, pues ahí cuando se le empieza a complicar el mundo a esta empresa y al gobierno, a sus socios en el gobierno, a sus cómplices en el gobierno, ocurren dos cosas gravísimas, las dos, para tanto para nuestro Estado de Derecho como para nuestra democracia. La primera viene desde el gobierno del Estado de México con aquel engendro legislativo que se conoció como la ley OHL y que ahora se conoce como la ley Aleática, en la que cuando Erubiel Ávila se dio cuenta que aquellas denuncias públicas podían terminar o podían resultar en la revocación de la concesión a Aleática o la terminación anticipada de esa concesión porque Aleática ya había recuperado su inversión, pues lo que hizo fue proponerle a su legislatura, porque así hay que llamarle a aquella legislatura que simplemente aprobó este engendro, en el que modificaron el Código Administrativo del Estado de México para decir que no importaba si un concesionario ya había recuperado su inversión, que el gobierno del Estado podía acordar con ese concesionario mantener la concesión hasta el término del plazo original, pues para no afectar al concesionario.
con unos argumentos que realmente son dignos de una mente pues, perturbada o claramente orientada a fines no legales. Afortunadamente, ese engendro legislativo ya fue revertido por la legislatura estatal en el Estado de México, Carmen. Hace algunos meses, tú recordarás, que se derogaron esos artículos. Reconozco y creo que la sociedad en su conjunto debe reconocer estos esfuerzos que se hacen desde el ámbito local, como el que hace la legislatura del Estado de México, que yo ya he hecho abajo una de estas dos cosas que se hicieron, pues, para proteger a Aleática en aquel momento en que se pensaba que esto podía terminar en la revocación de la concesión. Pero al mismo tiempo, casi de manera simultánea, Carmen, se otorgó una garantía desde Banobras. Esta garantía fue aprobada a mediados de diciembre del 2014, cuando el director general de ese Banco de Desarrollo era Alfredo del Mazo. El contrato se firmó en enero del 2015 y la garantía se emitió en marzo del 2015. ¿Qué pretendía con esto, Carmen? Esta garantía estaba garantizando un crédito que obtuvo el accionista mayoritario de Conmex o concesionaria mexiquense, la titular de la concesión del circuito exterior mexiquense, emitió unos certificados bursátiles que colocó entre el público inversionista y que dijo que se iban a pagar con esto que, pues digamos, un poco en largo técnico se llaman los derechos residuales de esta sociedad en el circuito exterior mexiquense. ¿Qué quieren decir estos derechos residuales? Pues los derechos o los ingresos que queden después de que se haya pagado a todos los demás acreedores. Es decir, un auténtico crédito subordinado que tenía por objeto que estos señores hicieran líquido un activo que no existía, aquel famoso rentabilidad garantizada que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores les ordenó quitar de sus estados financieros, que valía como 40,000 millones de pesos, engañando así al mercado. Pero claro, el mercado no le creyó a Aleática y le dijo, oye, pues está muy bien, pero esos derechos no valen, o me traes una garantía de Banobras que sí vale, o no hay emisión. Y entonces Banobras otorgó esta garantía como por 4,000 millones, la emisión es como por 4,000 millones de pesos, esta garantía cubre la mitad, un poco más de 2,000 millones de pesos, Carmen. ¿Cuál es la relevancia de esto? Y fue lo que yo señalé desde ese momento y trato de explicarlo de una manera sencilla para el auditorio. Imagina que una persona va al banco y les dice, oye, dame un crédito, pero que tiene una fuente de pago específica. Es decir, que no hay una obligación del deudor de pagar el crédito con todo su patrimonio, sino solo con una parte de ese patrimonio, que pueden ser unos derechos de cobro, digamos, de arrendamiento o lo que sea que se van a generar en el tiempo. Y el banco le dice, bueno, está bien, pero dame una garantía. Este deudor va con alguien y le dice, oye, garantiza tú esto. Lo que haría cualquier persona sensata, y tratándose de un banco está obligado a hacerlo, es decir, oye, sí, pero si yo tengo que pagar, pues tú me tienes que garantizar a mí que me vas a pagar. Y lo lógico sería pensar que la fuente de pago o reembolso de esa garantía, Carmen, pues no es los mismos derechos residuales que resulta que ya fueron insuficientes porque si no, no habría tenido que pagarse la garantía. Pero aquí lo que hizo Banobras fue justamente eso. Dijo, a ver, yo voy a garantizar el pago de estos certificados bursátiles, cuya fuente de pago son estos derechos residuales, pero resulta que si Banobras tiene que pagar, su única fuente de pago, Carmen, única, son esos mismos derechos residuales que no fueron suficientes para pagar el crédito subordinado que Banobras tuvo que pagar. Y entonces, pues desde ahí me parece que había una conducta pues con una apariencia muy fuerte de delito, Carmen. Un banco, y más un banco estatal, no puede hacer esto. Pero además, el problema es que con esto lo que le permitió a el accionista de la concesionaria mexiquense, Carmen, fue llevarse a su bolsa, retirar del proyecto más de 4,000 millones de pesos de estos supuestos derechos residuales, que además no sabíamos y hoy no sabemos si realmente tenía derecho a ellos o no. ¿Cuál es el problema? Que más tarde o más temprano, Carmen, y esto va a ocurrir pues relativamente pronto, los derechos, esos derechos residuales famosos, no van a ser suficientes para que se paguen los certificados. Banobras va a tener que pagar y la única fuente de pago de Banobras es el mismo proyecto. Ahora,
¿Cómo se resuelve esto? Y este es un caso paradigmático de esta corrupción colusoria que me interesa mucho, digamos, exponer aquí frente al auditorio, Carmen, porque siempre bajo un disfraz de aparente legalidad, dice uno una garantía de Banobras, esto, lo otro, parece todo legal, pero todo es un cochinero detrás de ese disfraz, Carmen. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? La única manera que Banobras va a tener de recuperar esos recursos es mediante ampliaciones del plazo o incrementos de la tarifa. Y claro, esto genera, esta forma de usar el mercado de valores o el sistema bancario en nuestro país, para los corruptos, Carmen, genera un doble efecto. No solo le permite obtener recursos, sino además algo muy importante, vacunan el proyecto. Es decir, se protegen contra el riesgo legal de que les quiten la concesión. ¿Por qué? Pues porque si mañana un gobierno que aplica la ley le termina anticipadamente esa concesión porque Aleática ya recuperó su inversión, pues Aleática se va a morir de la risa porque va a decir, yo ya esos 4,000 millones de pesos ya me los llevé a la bolsa y ahí el que va a sufrir las consecuencias es Banobras. Y eso nos obliga entonces a seguir ampliando indefinidamente el plazo de la concesión o incrementar las tarifas. Eso lo que implica es un rescate encubierto con cargo, Carmen, en primer lugar a los usuarios de la autopista, que somos los que vamos a tener que seguirle pagando a un particular por esto. Pero segundo, con cargo a todo México, porque en la medida en que estos grandes proyectos de infraestructura tan necesarios para el país se encarecen de esta manera, pues nos impiden construir y generar nuevos proyectos de infraestructura rentables que tanto necesitamos. Pero la cosa no solo acaba allí, Carmen, es decir, esta garantía no solo tiene una fuente de pago insuficiente, lo que constituye un acto con apariencia de delito que la Fiscalía tendría que estar ya investigando y que yo voy a volver a denunciar próximamente ante la Fiscalía General de la República, sino que además es una garantía absolutamente inconstitucional. Y esto también me parece que es muy importante, trato de explicarlo de la manera más sencilla ante el auditorio, Carmen, porque no es solo un tema técnico legal, es una violación directa a la Constitución. ¿Por qué? Porque una garantía otorgada por un banco de desarrollo como Banobras constituye deuda pública, Carmen. A ver, es un poco, a lo mejor difícil de entender así a bote pronto. Por virtud de la garantía, Banobras no otorgó dinero, no dio dinero, sino que asumió una obligación de pagar dinero frente a los tenedores de los certificados emitidos por esta empresa subsidiaria de Aleática. Es decir, lo que genera la garantía es una obligación a cargo de Banobras. Una obligación incondicional de pagar dinero, Carmen, a cargo de Banobras, es una obligación constitutiva de deuda pública, así está establecido en la Ley General de Deuda Pública, y eso supone en principio dos cosas. Uno, la necesidad de que esa garantía fuera aprobada por el Consejo Directivo de Banobras, lo que no ocurrió, y no ocurrió porque Luis Videgaray, que era el secretario de Hacienda y presidente del Consejo Directivo de Banobras, pues dio la orden de que no pasara por ahí, pues para evitar su contacto directo con una empresa con la que tiene una vinculación innegable como es Aleática. Y lo mandaron a un comité, pues ahí perdido de Banobras. No lo autorizó el Consejo. Pero también la propia Ley de Deuda Pública señala que esa operación tuvo que haber sido aprobada por la Secretaría de Hacienda. Tampoco fue aprobada por la Secretaría de Hacienda. Y luego, ya si nos ponemos un poco más estrictos, pues vemos que la garantía fue otorgada en clara violación del artículo 73 de la Constitución, que la fracción octava que estaba en vigor en el momento en que se emitió y que establecía, Carmen, que la deuda pública solo podía contraerse para la ejecución de obras que directamente produjeran un incremento en los ingresos públicos. Pues claramente aquí no había ningún tipo de obra, no había nada, la obra ya estaba construida. Estos señores, esto sirvió solamente para que Aleática se llevara su dinero a casa con cargo a Banobras y a nosotros. Esto, digamos, es una cosa verdaderamente monstruosa, es un tema del más alto interés público y me parece que lo que no podemos hoy permitir nosotros, Carmen, es que con el pretexto de la pandemia y con el pretexto de estas ampliaciones de tramos carreteros que deben conectar a Santa Lucía, se vaya a ampliar
esta autopista, esta concesión del circuito exterior mexiquense, y encubiertamente pues vayamos simplemente a tapar un hoyo que se generó desde la época de Erubiel Ávila y Alfredo del Mazo en Banobras, y que hoy, sin que nos demos cuenta ni cómo ni cuándo, la sola ampliación de plazo puede resultar efectivamente en un rescate encubierto para Banobras. Déjame decirte lo siguiente, en muchas concesiones carreteras se prevé el derecho del concesionario a construir tramos adicionales que estén vinculados con su propia concesión. A mí me parece que no es la medida más eficiente ni más conveniente para el Estado mexicano de hacer las cosas, pero tampoco creo que haya un tema de legalidad ahí. Pero lo que sí creo, y lo que creo que no podemos permitir, es que la concesión del circuito exterior mexiquense se toque antes de que los mexicanos sepamos cuál es el monto de la inversión pendiente de recuperar de Aleática en ese proyecto. Y segundo, que Banobras nos muestre a todos los mexicanos que tiene una fuente de pago suficiente al día de hoy y que esa ampliación que eventualmente se le diera, si es que se van a incorporar ahí algunos tramos estos adicionales que deban construirse para conectar con el aeropuerto de Santa Lucía, que no tienen nada que ver con la garantía. Mientras eso no ocurra, me parece que no debemos permitir que se toque esa concesión. Por supuesto, el problema no es sencillo para estos señores, porque si nos dan a conocer el monto de la inversión pendiente de recuperar de Aleática ahí, pues lo que va a tener que ocurrir es que el Estado de México recupere de inmediato esa concesión, como tendrá que ocurrir también muy pronto con el viaducto Bicentenario, pero recuperado por el gobierno federal en beneficio de la nación, Carmen, porque, bueno, pues ahí está claramente evidenciado ya el delito, y me parece que la Fiscalía General de la República debe judicializar cuanto antes esa carpeta de investigación. De modo pues que eso es lo que tenemos, esa es la importancia de esta concesión, de esta garantía, que fue una de las formas en las que Erubiel Ávila y su jefe, Luis Videgaray, porque siempre fue su jefe durante los 6 años en los que Erubiel despachó como gobernador, digamos, rendía cuentas no a los mexiquenses, sino a Luis Videgaray, que encontraron estos señores, Carmen, que se dedicaron a saquear al país durante 6 años a nivel federal y 12, si le juntas los de Enrique Peña Nieto en el Estado de México, que encontraron para beneficiar de una manera descarada en una escena propia de la ley de Herodes, como aquel presidente municipal cambiando la Constitución. Así podemos ver a Erubiel Ávila modificando la ley para estos señores, y al mismo tiempo a Banobras prestándose a blindar el proyecto en beneficio de una empresa con el solo propósito de que Aleática se llevara 4,000 millones de pesos a su bolsa con cargo al circuito exterior mexiquense, que hoy o mañana va a tener que pagar Banobras, y que no queremos que ese quebranto se esconda detrás de una ampliación de plazo o incremento de tarifa. Me parece pues que esa es la relevancia del tema, Carmen. Y ahí creo que la legislatura del Estado de México volverá a jugar un papel muy relevante. Ya ha hecho abajo la ley OHL o ley Aleática, y debe también hacer lo propio, echando ahora abajo este nuevo intento de rescatar a un probable quebranto de Banobras con cargo a los usuarios del circuito exterior mexiquense, de los mexiquenses y de los mexicanos. Pues estaremos al pendiente del Congreso mexiquense, como dices, en un contexto totalmente distinto a lo que ocurría el sexenio pasado. Y bueno, pues está ahí la alerta, ¿no? La alarma casi, el punto que pones de atención pública sobre este tema, y del cual, si me lo permites, Paulo Díez Gargari, seguiremos hablando. Gracias por estar aquí esta mañana. Muchas gracias, Carmen. Hasta luego. Igualmente, gracias, abogado. Gracias por estar aquí esta mañana y, por supuesto, seguiremos con el tema.